Mateo Herrera tenía 27 años y manos que hablaban de esfuerzo, callosas con las uñas gastadas y la piel tostada por el sol. Era albañil desde los 16 como su padre y su abuelo antes que él. Vivía en un barrio humilde de las afueras de Puebla, donde los tejados eran de lámina y el calor del mediodía convertía el asfalto en espejo. Nunca había salido del estado, y aunque muchos de sus amigos se habían ido al norte, él se había quedado por su madre, doña Carmen, una mujer devota que todas las tardes rezaba el rosario frente a una veladora con la imagen de la Virgen de Sientes la Soledad. Esa mañana Mateo trabajaba en una obra a las afueras de Cholula. Estaban excavando para los cimientos de una casa nueva en un terreno que llevaba décadas abandonado. La tierra estaba seca, dura, y al excavar con el pico, Mateo sintió un golpe seco diferente al de una piedra. Se agachó, retiró la tierra con las manos y, para su sorpresa, encontró una superficie curva blanca agrietada por el tiempo. Al principio, pensó que era un pedazo de loa antigua, pero cuando limpió un poco más, vio un rostro femenino sereno, con los ojos cerrados. «Padre Santo», susurró. Era una imagen de la Virgen, no de yeso, sino de una mezcla antigua de arcilla y estuco. Medía unos 30 centímetros y estaba envuelta en lo que parecía ser un velo de tela descompuesta, como si alguien la hubiese enterrado con cuidado. Mateo sintió un escalofrío. Se la quedó mirando un largo rato y, sin saber por qué, se quitó el sombrero y se arrodilló junto a la zanja. No le dijo nada a nadie. Terminó su jornada como si nada hubiera pasado, pero antes de irse envolvió la imagen en su camisa y se la llevó a casa. Su madre, al verla, se quedó sin habla. «Esa Virgen no es de aquí. Tiene algo en los ojos, hijo. Mírala bien». Mateo la observó de nuevo. Los ojos de la imagen seguían cerrados, pero parecía tener lágrimas detenidas, como si estuviera a punto de llorar. La expresión era de una paz honda, pero también de tristeza. Doña Carmen decidió colocarla sobre un pequeño altar junto a las flores de cempasúcil secas y la veladora. Esa noche Mateo no durmió bien. Soñó con una capilla antigua rodeada de árboles torcidos por el viento. Dentro, la imagen de la Virgen flotaba sobre un pozo de agua clara y desde el cielo descendía una luz que lo obligaba a arrodillarse. Cuando Dicent despertó, el aire de la casa tenía un olor distinto, no a humedad o a polvo, sino a incienso, y la veladora que se había apagado en la madrugada estaba encendida otra vez. Mateo sintió que algo había cambiado en él, en la imagen, en todo. Esa fue la primera señal. Y aunque todavía no lo sabía, lo que había encontrado no era solo una estatua olvidada, era una llamada. Esa mañana, Puebla amaneció con el cielo cubierto de nubes bajas y una brisa fresca que no era común para la época. Mateo Herrera se despertó antes del alba sobresaltado con la imagen de su sueño aún pegada a los párpados, el pozo, la capilla, la luz descendiendo sobre él. Todo era tan nítido que le costaba creer que no lo había vivido realmente. Se sentó en la cama y frotó sus ojos. El olor a incienso todavía persistía en el aire. Fue hasta el altar donde había dejado la imagen de la Virgen. Estaba intacta, pero algo en su presencia lo obligó a hincarse de nuevo. Doña Carmen, su madre también, se había levantado temprano. Cuando lo encontró de rodillas, no preguntó nada, solo colocó una taza de café en la mesa y se persignó frente a la imagen. Esa tarde, mientras Mateo trabajaba en la misma obra, algo insólito ocurrió. El dueño del terreno llegó con un sacerdote del pueblo. Querían bendecir el lugar antes de continuar con la construcción. Mateo sintió un nudo en la garganta. Debía decir algo, contar lo que había encontrado. Cuando el padre comenzó a rezar y a rociar agua bendita sobre la tierra, el mismo punto donde Mateo había desenterrado la imagen comenzó a burbujear como si el suelo respirara. El sacerdote se detuvo, desconcertado. Nadie dijo nada, pero los obreros dejaron de trabajar por el resto del día. Esa noche el sueño regresó, pero esta vez fue diferente. La capilla estaba llena de gente en silencio. Todos llevaban velas encendidas y miraban hacia el pozo. En el centro, la imagen de la Virgen brillaba con una luz tenue. Mateo se acercaba, pero antes de llegar escuchaba una voz femenina, dulce pero firme. «Despierta, hijo mío, el tiempo ha comenzado». Se levantó bañado en sudor. Doña Carmen también estaba despierta. Había escuchado pasos en la sala. Cuando salieron, ambos vieron que la vela frente a la Virgen se había dividido en 3 llamas sin haberse consumido más. Al día siguiente, Mateo no fue a trabajar. En cambio, fue a buscar al padre Ignacio, un viejo sacerdote amigo de su madre. Cuando le contó lo ocurrido, el sacerdote lo escuchó con atención, sin interrumpirlo. «Hijo, si eso que encontraste estaba enterrado con respeto, no es casualidad.
Alguien lo puso ahí para protegerla, y si ahora ha salido a la luz es porque tiene algo que decirnos. Le pidió ver la imagen. Cuando la tuvo frente a él, padre Ignacio se quedó en silencio largo rato. Luego, con voz trémula, musitó. Esto es mucho más antiguo de lo que parece y no pertenece a esta región. Esta virgen tiene rostro de otra época. Desde ese día comenzaron a llegar vecinos. Alguien corrió la voz de que en casa de doña Carmen había una imagen especial. Algunos venían con rosarios, otros con flores. Nadie hablaba fuerte. Entraban, rezaban y se marchaban en silencio. Una noche, un niño enfermo de los pulmones llegó con su madre. Apenas podía respirar. Se sentaron frente a la imagen y mientras rezaban, el niño cayó en un sueño profundo. Cuando despertó, su tos había cesado. Doña Carmen lo tocó y dijo en voz baja, «Está frío como el agua de pozo, pero su cara tiene color otra vez». Y fue en esa noche, entre velas encendidas y olor a incienso, que Mateo comprendió la llamada era real. Y lo que comenzaba no era una devoción cualquiera, era una historia que cambiaría su vida y tal vez la de muchos más. Esa fue la segunda señal. Los días siguientes fueron extrañamente serenos. Mateo sentía como si el tiempo se hubiese ralentizado. Aunque seguía yendo a la obra, su mente estaba en otra parte, en la imagen, en los sueños, en las visitas cada vez más frecuentes de gente que no conocía. Una tarde, mientras regresaba a casa bajo un cielo anaranjado, se detuvo al pasar por una capilla abandonada en la esquina de su colonia. Era un edificio pequeño con los vitrales rotos y las paredes, cubiertas de hiedra. Sintiendo un impulso que no podía explicar, empujó la puerta de madera desvencijada y entró. El aire estaba estancado y olía a polvo viejo. Pero en el fondo del altar, donde alguna vez hubo una imagen, quedaba un hueco cuadrado sobre la pared. Mateo sintió que debía traer la Virgen ahí. No sabía por qué, solo lo sintió. Esa misma noche le contó la idea a su madre. Doña Carmen, con voz temblorosa, le dijo, «Si ella quiere estar allí, no debemos detenerla». Al día siguiente, Mateo limpió la capilla por horas, barrió el polvo, quitó telarañas, lavó el piso con agua y vinagre y colocó flores frescas. Luego envolvió a la Virgen con un pañuelo blanco y la llevó en brazos hasta el altar olvidado. Colocó con respeto en el nicho. A los pocos minutos llegaron 2 vecinos curiosos, luego 5 más. Al anochecer, ya había una veintena de personas en silencio frente a la imagen. Nadie hablaba, solo miraban, rezaban, lloraban. Pero cuando todos se fueron y Mateo se quedó solo cerrando la capilla, pasó algo inesperado. Desde el rincón izquierdo del recinto comenzó a brotar un hilo de agua. Era imposible. No había tuberías, ni llaves, ni humedad previa, pero el agua salía clara, como si manara desde las entrañas del lugar. Mateo se arrodilló, metió las manos y se las llevó al rostro. Tenía un olor dulce entre incienso y tierra mojada. El corazón le latió con fuerza. Corrió a buscar a su madre. Cuando regresaron, el agua seguía fluyendo, formando un pequeño charco bajo la luz de las velas. Doña Carmen cayó de rodillas y comenzó a rezar en voz alta. Al día siguiente, la noticia se había regado por todo el barrio. Llegaron más personas. Un anciano se lavó los ojos con el agua y dijo que veía más claro. Una joven con fiebre mojó su frente y al poco rato recobró el color. El padre Ignacio vino a ver el lugar y quedó atónito. «Esto es agua de gracia», murmuró. «Pero no lo digas muy fuerte, hijo. Todavía hay quien no está preparado para creer». Esa noche Mateo tuvo otro sueño. Esta vez la Virgen abría los ojos. No hablaba, solo lo miraba. Y al mirarla, Mateo se vio a sí mismo de niño abrazado a su madre llorando frente a un ataúd. El agua fluía entre ellos, limpiando el dolor. Al despertar fue corriendo a la capilla. Y aunque nadie había estado allí durante la noche, las velas estaban encendidas. Esa fue la tercera señal. Y el agua que no estaba, ahora corría. La noticia del agua que brotaba sin explicación llegó más lejos de lo que Mateo habría imaginado. En cuestión de días, no solo vecinos de la colonia, sino personas de otras zonas de Puebla, comenzaron a acudir a la capilla restaurada. Algunos llegaban caminando descalzos, otros con velas encendidas desde sus casas. Se escuchaban oraciones en voz baja, cantos antiguos y el agua seguía manando. Mateo intentaba mantener la calma, pero su corazón ya no era el de un albañil común. Cada noche los sueños se hacían más intensos. Veía escenas que parecían de otros tiempos. Mujeres llorando ante guerras, niños rezando bajo lluvia, una estatua de la Virgen siendo escondida bajo tierra. Mientras campanas doblaban a lo lejos, doña Carmen, aunque silenciosa,
Notaba el cambio en su hijo. Ya no hablaba como antes. Su mirada se había vuelto más profunda, casi como si llevara décadas en los ojos. Lo miraba en las noches, sentado frente a la imagen, murmurando cosas que solo él comprendía. Pero mientras el fervor crecía entre el pueblo, algo distinto comenzó a gestarse en los pasillos de la diócesis. Un joven seminarista que había visitado la capilla por curiosidad habló con su superior. En menos de 2 semanas, un informe fue enviado al obispo local y al recibirlo, el monseñor se alarmó. Agua milagrosa, una estatua que provoca sanaciones, leyó en voz alta. Esto debe revisarse antes de que se vuelva histeria colectiva, asignó a un sacerdote experimentado, el padre Alonso Mendoza, para que visitara el lugar de inmediato. Mendoza no era un hombre fácil de impresionar. Había trabajado años investigando supuestas apariciones y milagros falsos. Para él, la fe verdadera no necesitaba espectáculos. Cuando llegó a la capilla, su primera reacción fue frialdad. Observó a la gente rezando, el agua fluyendo y a Mateo guiando a un niño hacia el altar. «Usted no es sacerdote», le dijo directamente. Mateo asintió sin alterarse. «No, padre, solo soy obrero, pero sí creo que algo está pasando aquí». El padre Mendoza inspeccionó el lugar, tomó muestras de agua, preguntó a los asistentes y finalmente se sentó solo frente a la imagen. Permaneció allí 1 hora. Cuando salió, no dijo palabra. Al regresar a la diócesis, entregó ese informe, pero no escribió nada concluyente, solo una frase: «No puedo confirmar ni negar». Pero el silencio de ese lugar pesa más que cualquier palabra. El obispo, confundido, decidió esperar, pero no todos. Estaban dispuestos a callar. Un periodista local había captado imágenes del agua de los fieles de una mujer anciana que aseguraba haber recuperado la vista. Publicó una nota en el periódico del domingo. Milagro en Puebla, la dama del manantial reaparece. A partir de ese momento la calma se rompió. Cámaras, micrófonos curiosos y detractores llegaron al barrio de Mateo. Algunos buscaban curas, otros solo fama. La capilla se llenó de murmullos, selfies y discusiones. Mateo, angustiado, se refugió en su casa. No quería que la imagen se convirtiera en espectáculo. Doña Carmen se sentó a su lado, le tomó la mano y dijo: «Recuerda, hijo, la Virgen no lloró para ser vista, lloró para ser escuchada». Esa noche Mateo se durmió con esa frase en la mente y soñó que la imagen volvía a estar bajo tierra, cubierta de silencio. A la semana siguiente la capilla ya no era un lugar olvidado. A pesar de no tener campanas ni anuncios, la gente seguía llegando. Algunos venían a rezar, otros a mirar con recelo. El murmullo de lo que estaba pasando había llegado hasta la parroquia central, y con ello también llegó la duda. Un día, mientras Mateo fregaba el piso de la entrada, vio bajar de un auto a un hombre alto vestido con clericman y lentes oscuros. Lo acompañaban 2 personas más con cuadernos y grabadoras en mano. El sacerdote se presentó. «Soy el padre Federico Ruiz, enviado por el obispado. Vinimos a observar». Mateo, nervioso, hizo una leve reverencia y les abrió la puerta. Al entrar, el padre Federico frunció el ceño. Miró la imagen, el agua a las velas. «¿Quién permitió esto?», preguntó con tono más fuerte del necesario. Mateo no supo qué responder, pero entonces doña Carmen apareció desde un banco del fondo, se levantó con dificultad y se plantó frente al sacerdote. «Ella nos permitió. Nadie más». Los hombres tomaron notas, sacaron fotos, tocaron el agua. El padre Federico dijo que debían analizarla. Mateo ofreció un frasco. En silencio los 3 se marcharon sin dejar una bendición. Al día siguiente apareció en la radio local un programa con el título Milagro o Manipulación. Entrevistaron a un sociólogo, a un médico, incluso a un escéptico conocido que insinuó que Mateo buscaba atención o dinero. Pero Mateo no había pedido ni un peso, ni siquiera una entrevista. La misma noche, volviendo a la capilla, con el corazón pesado, encontró a una mujer sentada afuera llorando. Tenía una niña en brazos con fiebre. «Me dijeron que aquí san», susurró Mateo. No sabía qué hacer. Solo abrió la puerta, encendió una vela y le dijo: «Puedes pasar. No prometo nada, pero aquí se reza». La mujer mojó un pañuelo. Con el agua lo puso sobre la frente de la niña. Permanecieron en silencio. Mateo también se arrodilló y por primera vez rezó en voz alta pidiendo, no por un milagro, sino por fe. Al amanecer la niña había bajado la fiebre. La madre lloraba y daba gracias. Se fue sin dejar nombre, solo una flor blanca sobre el altar. Pero la tensión seguía creciendo. Una mañana encontraron pintadas en la fachada fraude, mentira, culto, falso. Mateo las limpió sin decir palabra, pero por dentro el alma le ardía.
Fue entonces cuando decidió escribir una carta, no al obispado ni a la prensa, sino a la Virgen. La dejó bajo su imagen escrita a mano. No sé por qué me elegiste. No soy santo ni sabio, pero si tú estás aquí, yo me quedo. Aunque se burlen, aunque cierren esta puerta mientras me quede un suspiro, será para proteger este lugar. Alguien leyó la carta. No se sabe quién. Pero al día siguiente, sobre la entrada, había una cruz de madera nueva colgada sin clavos, como sostenida por Invisible Fae. Y esa noche regresaron los cantos. Una mujer ciega tocó una melodía en flauta de caña. Un niño repitió un salmo y Mateo, por primera vez en días, sonrió. El agua seguía fluyendo. Desde aquella noche de los cantos algo había cambiado. No, solo en la capilla, sino también en Mateo. Su rostro, antes marcado por el asombro y el miedo, ahora mostraba determinación. Cada mañana llegaba antes del amanecer, barría el atrio, reponía las velas y se arrodillaba frente a la Virgen con una oración que solo su corazón conocía. Pero los rumores también crecían. Algunos decían que la imagen había sido colocada, con truco, que el agua venía de una fuente subterránea manipulada, que todo era una invención para atraer a los ingenuos. El obispado envió una segunda comisión. Esta vez vino con ellos un sacerdote que había sido mentor de Mateo en su juventud, el padre Benito Sánchez. Era un hombre de mirada aguda, voz pausada y gran reputación teológica. Al verlo, Mateo sintió una mezcla de alegría y miedo. Padre Benito, hijo, quiero ver con mis propios ojos. Entraron juntos. El agua seguía manando. La Virgen seguía con su expresión serena y había flores frescas a su alrededor. En una esquina, una niña cantaba en voz baja un Ave María. El padre Benito observó todo en silencio. Luego se sentó. Permaneció ahí sin hablar por horas. Finalmente, al caer la tarde, se volvió hacia Mateo. Aquí hay algo. No sé si es milagro, pero hay algo que toca el corazón. Esa noche el padre Benito pidió quedarse en casa de Mateo. Compartieron una cena sencilla y entre sorbos de café y pan de maíz, Mateo contó todo. Los sueños, el hallazgo, las dudas, las amenazas. No quería esto, padre. Yo solo soy un obrero, pero desde que la encontré siento que ya no soy el mismo. El viejo sacerdote asintió. Dios elige a quien menos se espera. Siempre ha sido así. Antes de dormir, Benito salió solo a la capilla. Permaneció dentro largo rato. Al volver tenía los ojos enrojecidos. No dijo palabra. Al día siguiente, durante la misa matutina improvisada, fue él quien la celebró. Con voz temblorosa dijo: En mis años de fe he visto iglesias llenas sin alma. Hoy he visto una ruina llena de presencia. Quien quiera entender, que venga y mire, no a la piedra ni al agua, sino al corazón de este lugar. Los fieles lloraron, y Mateo desde el fondo cerró los ojos. Por primera vez no dudaba y mientras tanto, la imagen de la Virgen parecía sonreír. Apenas. Ese fue el cuarto signo. Y fueron las lágrimas del que duda las que abrieron el camino de los que creeran. Las primeras luces del alba apenas asomaban cuando Mateo abrió la capilla. El aire tenía una calma densa, como si algo aguardara sin nombre. Cada vela que encendía era un suspiro, una intención. Aquella mañana había dejado junto al altar una canasta con pan de muerto y café de olla como ofrenda humilde para quienes vinieran. Y vinieron ya no solo vecinos del pueblo, sino también caminantes desde otras regiones, algunos a pie, otros en bicicleta, incluso una familia que había viajado en burro desde un caserío en la sierra. Todos preguntaban lo mismo. ¿Es aquí donde llora la Virgen? Mateo no sabía qué responder, ni afirmaba ni negaba, solo abría la puerta y los guiaba al pozo. Pero aquel día fue distinto. Entre los visitantes llegó una periodista de la capital. Tenía el cabello recogido, gafas oscuras y una grabadora en mano. No preguntó si podía grabar, solo lo hizo. Queremos saber la verdad, dijo sin rodeos. Y si esto es una farsa, lo vamos a exponer. Mateo, ya cansado de defenderse, solo la invitó a quedarse. Durante la misa celebrada por un sacerdote local solidario, la periodista observaba todo, anotaba gestos, susurros, silencios. Se quedó incluso después de la ceremonia observando a una anciana que rezaba horas ante la imagen. Entonces, justo al mediodía, cuando el sol caía vertical sobre el techo de la capilla, volvió a suceder una gota pequeña cristalina cayendo del ojo derecho de la imagen de la Virgen, pero esta vez cayó fuera del pozo, tocó el suelo y al instante, una niña que tenía una muleta junto a ella se levantó sin ayuda. La madre gritó. El sacerdote dejó caer el misal. La periodista por primera vez no supo qué decir.
Corrió afuera, encendió su teléfono y comenzó a transmitir en vivo. Las redes estallaron. En minutos cientos de personas comenzaron a escribir, a compartir, a planear viajes. Se hablaba de la Virgen de la Piedra que llora. Algunos pedían pruebas, otros ya creían con los ojos cerrados. La capilla no tardó en verse desbordada. Día y noche tras día, docenas, luego cientos acampaban cerca. Pedían agua del pozo, encendían veladoras. Se organizaban turnos de oración. Algunos ofrecían comida, otros limpiaban el camino, pero no todo era devoción. Una mañana, Mateo encontró un sobre, debajo de la puerta sin remitente, solo una nota escrita con letras torcidas. Estás jugando con fuego. El obispado no quiere más ruido. Temblando, Mateo la guardó en el cofre viejo de la sacristía. No dijo nada a nadie, solo pidió a la Virgen, si esto es tuyo, danos fuerza. Y esa noche soñó que la imagen lo miraba, no con ojos de escayola, sino con una mirada viva profunda. Le decía sin palabras, a veces para sanar hay que dejar que el mundo escuche el llanto. Al despertar salió afuera y vio algo que lo dejó sin aliento. Una hilera de personas bajando por el cerro con velas en mano cantando en silencio. Ya no podía ocultarse. El silencio se había roto y la fe por fin hablaba fuerte. La mañana del Fuentespans, primer domingo de mes, Mateo se despertó antes del alba. El cielo sobre Puebla tenía un tono violeta profundo, como si aún no se decidiera entre la noche y el día. Se lavó el rostro con agua fría, se puso su camisa limpia y tomó entre las manos lo que sería la última piedra. No era una piedra cualquiera. La había guardado desde el primer día que encontró la imagen enterrada. Estaba marcada por una grieta en forma de cruz y él supo que debía estar en el centro del nuevo altar. Ese día la capilla no era un sitio escondido. Había más de 200 personas, algunas de la comunidad, otras que habían viajado durante la noche desde pueblos vecinos. Muchos no hablaban español, pero todos sabían lo que los había traído hasta Siu. Allí, la necesidad de creer. Al llegar, Mateo se encontró con una sorpresa. En la entrada, alguien había dejado una caja de madera con una nota para quien reconstruye con fe. Anónimo. Dentro había herramientas nuevas, ropa limpia y una cruz tallada a mano. Mateo cerró los ojos un momento. Luego levantó la caja y entró. Ese día no hubo misa oficial. Ningún sacerdote llegó, pero nadie lo pidió, porque sin habérselo propuesto, Mateo ya era más que un obrero, era puente, era testigo. Frente al altar alzó la última piedra, la besó suavemente y la colocó en el centro. Luego se volvió hacia todos y habló con una voz temblorosa pero segura. Yo no sé predicar, solo sé construir. Pero esta imagen que ustedes ven la encontré bajo la tierra entre piedras y raíces. Y desde entonces algo cambió en mí. No vi ángeles, no escuché voces, pero cada lágrima que cayó de esos ojos me reconstruyó por dentro. Esto no es un templo grande ni falta que hace. Aquí cabemos todos los que venimos con el corazón abierto. Si ustedes sienten que esta agua, esta imagen, esta paz les dice algo, entonces siéntanse en casa. Este lugar es suyo. Y de ella la multitud guardó silencio. Algunos lloraban, otros simplemente se sentaban en el suelo como si por fin pudieran descansar. Una niña con un vestido bordado se acercó al altar. Traía una vela en las manos y se la ofreció a Mateo. ¿Puedo ponerla aquí?, preguntó. Mateo asintió, y al encenderla más personas comenzaron a acercarse con flores, con velas, con suspiros. El altar improvisado pronto se convirtió en una montaña de ofrendas simples pero sinceras. Esa noche Mateo no cerró la capilla. Se quedó sentado frente a la imagen, escuchando los rezos, los cantos suaves, el crujir de la madera cuando alguien se arrodillaba. Cerró los ojos y por primera vez, desde niño sintió paz verdadera. A la medianoche el agua del pozo brillaba como si tuviera luna propia. Y al amanecer, cuando el primer rayo de sol atravesó la ventana rota, la imagen seguía allí, serena, intacta, pero ahora con algo nuevo, una flor blanca recién cortada en sus manos. Nadie vio quién la puso, nadie preguntó, solo Mateo en voz baja dijo, «Gracias».